Dios bendiga a este o a ese pueblo santo de Dios que está allá afuera en esta hermosa y preciosa mañana que el Dios ha hecho para que nosotros, sus hijos, hoy reposemos del pecado. Todos los días nosotros debemos de reposar del pecado. Esa debe ser nuestra prioridad entre todas las cosas que nosotros debemos de hacer durante todos los días. Bienvenido a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Un saludo caluroso para toda esa audiencia de Puerto Rico, de la República Dominicana, de Hispanoamérica y de todo el mundo al que llega estos videos. Así que bienvenido a nuestro despertar bíblico de hoy. Hoy, el estudio de hoy es la continuidad de lo que ya hicimos el primer video acerca de los reyes de Judá. Ya hemos estudiado, perdón, a lo que es el rey Saúl, ya hemos estudiado lo que es el rey David. Y esto es bien importante que capten esto. Hoy vamos a conocer la verdadera identidad del rey Salomón. Amén. Así que hoy vamos a conocer quién es este hijo al que Dios le promete a David que va a sustituirlo en su reino. Pero antes de comenzar el estudio de hoy, quiero compartir con el pueblo una noticia muy importante, la cual creo que debe ser muy relevante para nosotros. Ya como todos sabemos, en los estudios anteriores he estado hablando acerca de la masonería sionista, el sionismo judío o el lobby judío, como se le conoce en las redes sociales, los cuales encontramos en las sociedades secretas como son los Illuminati, los Skull and Bones, el grupo Bilderberg, el Opus Dei y mejor conocidos en el argot de hoy, el Deep State o el Estado Profundo. Entonces, estamos hablando de los hijos de Sión, de ese movimiento, ese movimiento político y nacionalista que busca el establecimiento y el mantenimiento de un reino judío en la región histórica de Israel, allá por el área de Palestina. Estos son los responsables de todo lo que hemos estado enfrentando, todo esto que ha estado ocurriendo en el mundo. Yo te puedo decir a ti que desde los últimos 400 años, un dato bien importante que ustedes deben de saber es que estos sionistas se han propuesto construir su propio reino, su reino judío, terrenal, con sede en la Jerusalén actual. Ahora bien, ese pensamiento sionista lo que ha hecho es tergiversar las interpretaciones del Zohar, que es el mismo Talmud o la Cábala, como también se conoce. Pedro revela que muchos indoctos tuerzan las escrituras para su propia perdición. Este grupo de sionistas, llamados los hijos de Sión, que dicho sea de paso, no tiene nada que ver pues con los judíos tradicionales que nosotros conocemos, no tiene que ver con esos judíos que, ¿verdad?, que no visten esas vestiduras que visten los religiosos judíos, no tiene nada que ver con ellos. Sin embargo, el sionismo, este pensamiento, ha estado influenciando las mentes de estos judíos. ¿Ok?
Y aunque ellos no tienen el conocimiento de lo que hay detrás de este movimiento, de este pensamiento sionista, pues ellos se han convertido en víctimas de este grupo de la élite o del Estado profundo. Ven, sí que esto es importante que nosotros como pueblo de Dios empecemos a aclarar. Y aclaro esto porque lo que traigo no aplica directamente a estos judíos tradicionales, de los cuales muchos pues yo conozco que se han convertido a Cristo. Amén. No todos los judíos son iguales, pero hablamos de este movimiento sionista. Este grupo sionista se han propuesto construir su propio reino, su reino judío aquí en la tierra, con la sede en Jerusalén, donde estará su Dios de la inteligencia artificial, y pretenderán gobernar al mundo, a toda la humanidad, bajo su propia ley. Una ley humana, no la ley de Jehová. Una ley serpiente de bestia, la cual será una sola ley internacional y una religión a nivel mundial. Básicamente hablamos de una religión luciferina. Y aunque sí este reino o este pensamiento está contemplado en el Talmud, pero no de la manera en la que ellos lo han interpretado. Ahora bien, es por esto por lo que la cristiandad ha adoptado el sionismo. Y cuando me refiero a la cristiandad, me refiero a lo que es el cristiano dentro de un contexto general, es decir, de todas estas denominaciones que se cobijan bajo la sombrilla del cristianismo. Muchos de nosotros, ¿verdad? De esta grande organización cristiana, han adoptado el sionismo, o por lo menos lo han apoyado. Y si usted es uno de esos que apoya el sionismo o el reino de los judíos en la tierra porque han malinterpretado los textos bíblicos, pues prepárese, porque lo que hoy voy a hablar pues va a desafiar esas creencias sionistas que lo ha tenido usted dominado por muchos años. Y entonces esto es lo que es por esta manera en lo que los judíos y los cristianos se han juntado. Y estamos hablando, perdón, del judaísmo, porque ese judaísmo antiguo de Jesús todavía no ha caducado. Ese judaísmo está activo, pero ¿será ese el judaísmo del que estoy hablando? Bueno, eso lo vamos a desprender en este estudio. Estos cristianos ayudan a estos judíos a obtener el reino, pero esto es una doctrina con base en el Zohar, y está muy mal interpretada, que no tiene buenas intenciones. Espero que estén captando el mensaje que traigo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de este reino sionista? Primero, ellos quieren gobernar al mundo, quieren las riquezas de los gentiles, quieren arrebatarnos el reino. Perdón, es por esto que usted ve que nuestro amigo Bill Gates se ha estado apoderando de todos los terrenos, de todas las propiedades, porque ellos quieren la tierra para ellos. Es por esto que vemos este famoso fuego de la tierra allá en el área de California, porque hay un plan con eso. Todos estos eventos de alimentos, de carne procesada, todo esto que estamos enfrentando es con la idea de ir eliminando y matando muchas cosas que Dios ha puesto para nosotros.
quieren arrebatarnos el reino. ¿Cómo ellos quieren arrebatarnos el reino? Quieren arrebatarnos el reino es sometiendo nuestras conciencias a ellos. Y si usted no lo sabe, Cristo vino precisamente a despertar esa conciencia en nosotros para que nosotros seamos los que reinemos sobre esta maldad. Dice Ezequiel 26 que nuestros enemigos robarán nuestras riquezas y saquearán nuestras mercaderías y destruirán nuestras casas. Quieren gobernar a los gentiles porque ellos consideran que los gentiles no son seres humanos completos. Y es por esta razón que vemos que en la Escritura ellos no se juntan con los gentiles porque los gentiles los pueden contaminar. Y eso es lo mismo que encontramos en la historia de Moisés y de todo el Antiguo Testamento, pero no interpretado en la manera correcta en la que se debe de interpretar, porque tanto ellos como nosotros los cristianos hemos muy mal interpretado todos los relatos desde el Génesis hasta Josué, hasta los Reyes, hasta hoy. No hemos buscado el discernimiento espiritual para que el Espíritu Santo nos revele toda la verdad espiritual que nos están revelando todas esas narraciones que, dicho sea de paso, muchas de ellas son narraciones usando figuras retóricas. ¿Por qué esta gente no se contamina con el gentil? Porque ellos son considerados los hijos de Sion, los hijos del reino. Y dicho sea de paso, como objetivo final, ellos tienen una extraña doctrina llamada Adán Kadmon, que significa hombre primordial. Este Adán Kadmon, originalmente, según el Zohar y el Talmud, era andrógino. Adán era hombre y mujer en un mismo cuerpo. Y es por esto por lo que vemos esta famosa agenda transgénero en la actualidad. Pero esto es una muy mala interpretación de Génesis 1:27, donde dice que Dios creó al hombre, varón y hembra. Y ya este texto yo lo he explicado en otro estudio, por ahí no recuerdo ahora mismo en cuál de ellos, pero sí lo expliqué. Y aunque este término andrógino significa una persona que tiene características masculinas y femeninas, sin embargo, no es a esto a lo que Dios o en lo que Moisés se refiere en Génesis 1:27. Y déjeme decirle una cosa, hay leyes que están siendo aprobadas muy severas. Por ejemplo, voy a traer una ley en Canadá. El 15 de junio del 2017, el Senado canadiense aprobó sin ninguna enmienda el proyecto de ley sobre los derechos de las personas transgéneros, presentado por el primer ministro Justin Trudeau, con un total de 67 votos a favor, 11 en contra y únicamente 3 abstenciones. La pregunta es, este sionismo está detrás del movimiento transgénero? Por supuesto que sí, este sionismo está detrás de este movimiento transgénero, porque el movimiento recibe sus orígenes en el sionismo y del Talmud, del Zohar, de la Cábala, que es la doctrina cabalista de Adán Kadmon. Vayan anotando ese nombrecito por ahí. Estos sionistas, aparte de esto, tienen una extraña doctrina llamada Tikkun Olam, que significa
reparar al mundo. Ahora la pregunta es, ¿y cómo ellos quieren reparar al mundo? Quieren regresar a los orígenes, al original. ¿Cuál era ese origen? ¿Cuál era ese original? Adán era andrógino. Entonces, ¿a dónde es que nos quieren llevar? A ese tipo de pensamiento en el que usted tiene parte o características femeninas y características masculinas y usted puede ser lo que usted le dé la gana de ser. Ahora bien, ¿cómo están logrando esta idea macabra? Porque esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Qué ellos hacen? Ponen cosas específicas en los alimentos y en las bebidas. Hablamos de ingredientes cuyo propósito es transformar nuestra genética. Y aunque no voy a profundizar en esto de las bebidas y de los alimentos, pero en las redes sociales, en el internet y en YouTube está lleno de información sobre todos estos alimentos que en un principio pudieran haber tenido una buena intención, algunos de ellos, pero vemos que cuando caen en manos de estos sionistas, la cosa cambia. Porque toda esta actualizaciones tecnológicas que estamos supuestamente descubriendo ahora, eso no se ha descubierto ahora. Eso viene ya desde hace muchos años. Lo que pasa es que ellos tienen una agenda establecida para ir revelando esa tecnología. Para nosotros es nueva, claro, porque nosotros nunca hemos conocido eso. Pero, ahora bien, ¿cuál es el propósito de estos sionistas o el objetivo? Su objetivo es convertir las conciencias de los seres humanos, de todo, para que acepten y sobrevivan a lo que sea que vayan a hacer en andróginos. En andróginos es como una especie, el mundo, un mundo andrógino. Hablamos de un estilo de vida depravado, anárquicamente hablando, donde todo el mundo hace lo que le plazca con su cuerpo, con el sexo, con los niños, con todo. Ese es el panorama que estos sionistas nos traen. Lo que pasa es que si nosotros no profundizamos en las escrituras y buscamos también información adicional secular, que es la que nos puede suplementar para tener una mejor comprensión del texto bíblico, al igual que como hoy vamos a descubrir quién es este Salomón. Pero esto también tenemos que asociarlo, y traje esto aparte, ya esto yo lo presenté, la estatua de Nabucodonosor, y hablamos de los pies y los dedos. Los pies que es parte de barro y parte de hierro. Barro es tipo del ser humano. Hierro es tipo de máquina, resistencia o poder. El texto no pudiera estar sugiriendo a un ser humano ligado con una máquina o con un artefacto tecnológico, el cual lo hace más fuerte, resistente y poderoso. Esto es para que vayan analizando, ¿ok? Un poquito. Porque si usted no lo sabe, las vacunas, en esas vacunas habían tecnología nano o nanotecnología, que es una especie de chips tan miniatura que no se puede detectar y pasa por el ojo de esa inyección, de esa aguja. Y me preocupa eso porque después de eso hemos visto una serie de acontecimientos, matanzas, muchas cosas raras que estamos encontrando, como por ejemplo el último que aconteció, el avión que chocó, o mejor dicho, el helicóptero que chocó el avión. Estamos hablando de esta ambulancia aérea que de la nada
se cae. ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Manejado por un chip. Y aunque esto no es una información oficial, esto es lo que, después de analizar todo esto, he llegado a esta pequeña conclusión. Y aunque no es efectiva, no es oficial todavía, pero me está llevando a mí por ese camino. No quiero decir que usted lo tiene que tener también, pero si usted es inteligente, usted debe de buscar. Hablamos de un transhumanismo, tecnología en la mente del hombre, que es un chip, prolongar la vida, evitar envejecimiento, capacidades intelectuales, etc. Es decir, está hablando de sacar de nuestra conciencia al Padre. El Neuralink, chip, interfaz cerebro, computadora, cerebro operado por el chip, donde usted no necesita ni siquiera las manos para usted escuchar música, qué sé yo, todas esas cosas. Usar el celular, computadora, y tenemos entonces los humanoides, una entidad no humana con todas las características humanas. Estamos hablando de unos robots. Y en el estudio anterior le dije que estos despidos masivos, no despidos masivos, sino más bien estas deportaciones masivas que han arrancado todas estas manos de obra de los campos en Estados Unidos, ¿cuál usted cree que es uno de los propósitos detrás de todo esto? Este tema de la ideología de género, al igual que el tema de la estatua, la bestia de Daniel, la bestia de Juan y otros temas relacionados a la conducta humana, deben de traerse a las congregaciones cristianas. En una experiencia previa, me encontraba reunido con un grupo de hermanos y trajimos a relucir este tema de la ideología de género. Y uno de los puntos que sugerí fue pues traer instrucciones a la iglesia sobre estos temas, hablando de conferencias, charlas, todas estas cosas con el objetivo de orientar a la congregación, capacitar líderes y traer charlas, ¿verdad?, a la congregación, como muy sabiamente muchas congregaciones están haciendo. Sin embargo, fue sorpresa para mí cuando la respuesta rotunda del líder fue que solamente permitiría eso si todos obedecieran y se ajustaran a sus creencias. Y entonces cuando yo escucho esto, digo, a sus creencias. Bueno, esto es algo muy peligroso y muy serio. Me preocupa mucho porque estoy encontrando un fanatismo religioso en las congregaciones, el cual no permite muchas veces el acceso de lo secular. Porque, para serles honesto, la iglesia ha convertido a Cristo en un sistema religioso. Y eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Todos estos supuestos cambios climáticos, todas estas supuestas enfermedades, todas esas supuestas guerras, rebeliones, sediciones, abusos de poder y todo este movimiento transgénero, debemos de estudiarlo y analizarlo a la luz de la Escritura y traer todo esto a la congregación para que todos ellos sepan cómo pueden enfrentar todo esto que nos está afectando. Y no solamente traerlo a la iglesia, no solamente está afectando a la iglesia, sino está afectando a toda la humanidad. Y con esto termino. La iglesia debe de unirse y preparar charlas, conferencias sobre estos temas que nos afectan. Y también afecta a la comunidad. Y debemos de invitar a la comunidad también a esas charlas, porque ellos todos son víctimas de todo esto. ¿Verdad? Y perdóname que hemos tenido casi 25 minutos en esto, pero es necesario traerlo a ustedes, mis hermanos, para que ustedes entiendan. Y esto que traje es un avance, porque en todos los estudios voy a tocar por lo menos 5 o 10 minutos de esto. Y para terminar, quiero informarles dos cositas. Primero, el curso de teología e interpretación bíblica va a ser una vez al mes.
y la primera está pautada para el 28 de febrero. Pues sí que si usted está interesado, me deja saber, porque el curso de teología va a estar disponible solamente para los que tengan el link. Segundo, luego de este video, voy a detenerme una semanita porque me he atrasado. Tengo muchos videos atrasados, los cuales no he podido grabar, porque en el mes de enero pues tuve una boda de mi hija que vino a Estados Unidos. También tuve la visita de otra de mis hijas que está en los Marines en Estados Unidos y vino conmigo una semana. Estaba hablando de que tuve 2 semanas que no pude tocar básicamente nada. Y tengo que comenzar a grabar estos videos para irlos acomodando en el schedule. Porque de costumbre estos videos yo lo hago y lo voy poniendo en schedule. Van saliendo de acuerdo a la fecha. Además de que estoy remodelando pues el área, como usted ve, hoy es un poquito diferente, pero viene detrás otras cositas más. Así que, pero nada, comparte este estudio con todos sus hermanos, ¿verdad? Así que ahora sí, vamos adelante con el estudio. Ok, ahora sí. Como dije anteriormente, me disculpan porque invertí casi media hora en esto, pero esto es importante que todos conozcamos. En el estudio de hoy, Los Reyes de Judá, parte 2, video número 10 del 2025, Salomón, el hijo de perdición. Y usted me puede decir, ¿el hijo de perdición? ¿De qué usted está hablando? Bueno, en la primera parte de este estudio de los Reyes de Judá, ya estudiamos las características del rey Saúl, las características del rey David, y ahora vamos a entrar en las características de este rey más sabio del mundo. Quiero que miren el video número 4 del 2025, que es el de los Reyes de Judá, parte 1. Comparte este video con todos sus amigos, con todos sus familias, con todos sus hermanos, con todos sus grupos en las redes sociales. Mírelo por favor en su totalidad, no lo deje a la mitad, porque si usted lo deja a la mitad va a perderle el contexto y va a perder el mensaje que Dios le quiere transmitir por medio de este estudio bíblico de hoy. Y como siempre, todas las denominaciones son bienvenidas, inclusive la atea, porque nosotros no nos inclinamos a ninguna denominación ni a ninguna teología en particular. Así que usted es bienvenido, y si usted es la primera vez que nos ve, pues también es bienvenido, no importa si usted es ateo. Y como objetivo en este estudio, pues tenemos lo mismo de siempre, que esperando que en el estudio de hoy ustedes, sus mentes sean abiertas para que ustedes puedan entender y comprender lo que el Padre nos revela por medio de su palabra, y por medio de esto pues podamos conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo, quien Él ha enviado. Hoy vamos a explorar al tercer reino de Israel. En este reino vamos a descubrir muchas cosas interesantes que nunca nadie ha enseñado. Hoy vamos a descubrir el misterio que envuelve al rey Salomón, porque la historia que nos cuentan como que no es muy real en su totalidad. El escritor bíblico nos revela una historia que aparentemente es linda, bella y hermosa. Y es por esta razón que siempre tengo que decirles que cuando escudriñemos las escrituras debemos de hacerlo muy cuidadosamente, tomando en consideración todo el drama redactado por el escritor. El escritor nos revela por medio de su drama implícitamente una verdad que el lector debe de discernir. Recordemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La historia de Salomón está llena de simbologías, gematría, metáforas y otras figuras retóricas. Esto es bien importante
considerarlo al momento de escudriñar la Escritura, porque no podemos tomar todos los textos dentro de un contexto literal, porque hablamos de una poesía hebrea, de una literatura hebrea que es totalmente diferente a la literatura hispana, por ejemplo, en el de nosotros. Para que podamos entender el reinado de Salomón, vamos a analizar primeramente el mandato de David a Salomón antes de David morir. Busque Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Vamos a leerlo para que podamos entender lo que David, ¿verdad? Le dice. Vaya conmigo, ponga atención, mucha atención, oiga lo que el texto dice. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y esto es lo mismo para nosotros, porque si usted no hace eso mismo, usted no se sienta en el trono. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y como repito, esto también es aplicable a nosotros. Vamos a dejar eso por ahí. Vamos ahora a leer Primera de Crónicas 29, 23 al 25. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, el cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué el escritor revela que Salomón se sentó en el trono de Jehová? ¿Qué mensaje pretende el escritor transmitirnos? ¿Por qué Saúl y David se sentaron en el trono de Israel? Ya desde el inicio de su reinado, el escritor empieza a revelar el carácter de Salomón. Pero vamos a dejar estos versos quietecitos ahí y volvemos luego. Vamos ahora a descubrir el misterio que envuelve a este reinado. Y voy a resumir, ¿verdad? De acuerdo con el relato de 2 de Samuel 7, David decide edificar casa a Jehová porque el arca habitaba en un tabernáculo, o mejor dicho, ¿verdad?, entre cortinas, el cual no tenía ninguna división como el tabernáculo que hizo Moisés, y la presencia de Dios estaba disponible para todos. Es a este tabernáculo caído de David que menciona Amós que será restaurado. Un tabernáculo donde no haya ningún intermediario y que todos nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Ya ese tabernáculo caído ha sido restaurado en nosotros, por si usted no lo sabía. Fíjense, ¿por qué lo digo? Porque en muchas
congregaciones piensan que ese tabernáculo va a ser restaurado, pero ya fue restaurado en nosotros, pero la gente lo pone como que eso va a ser en un tiempo futuro, pero no. Cada vez que viene alguien y se convierte a Cristo, ese tabernáculo es restaurado en él. Fíjense que el arca de Dios en el reinado de David estaba, ¿verdad?, al descubierto como Dios. Sus sacerdotes, los cantores, todos ministraban en la presencia de Jehová, en la presencia de Jehová. En otras palabras, que este tabernáculo ilustra el reino de Yahweh sobre toda la humanidad. De Jehová, como todos los conocemos. Pero este nombre pues es un poquito complicado. Y este reinado está representado, toda esta humanidad está representada en las 12 tribus de Israel. David decide edificar casa, o más bien un templo a Jehová. Sin embargo, Jehová le dice que él nunca ha habitado en casa desde la salida del pueblo de Egipto, sino que solamente ha habitado en tienda y en tabernáculo. Por tanto, dice Jehová que él no ha mandado a ninguno de esos apacentadores que él ha puesto en Israel a edificarle casa. Y vemos que Dios hace un pacto con David y le dice que cuando David muera y levantará después de David uno de su linaje, el cual procederá de sus entrañas y afirmará su reino. Debemos entonces preguntarnos, y es por esto que siempre tengo que exhortarles que presten atención a lo que el escritor escribe, porque nos está revelando verdades que debemos de interpretarlas. Un hijo de sus entrañas. ¿Vieron por qué tenemos que leer cuidadosamente? ¿Qué simbolizan las entrañas dentro del contexto hebreo? Esta simbología dentro del contexto espiritual simboliza la conciencia de ser en David, o también significa el corazón, la mente, el espíritu, el alma, bueno, todo el interior. Es por esto que ellos le llaman entrañas. Un hijo de las entrañas. La pregunta es, ¿a qué se refiere Jehová? También debemos preguntarnos, ¿a qué hijo es que se refiere Jehová? Porque todos los teólogos y eruditos dan por entendido que ese hijo al que Jehová se refiere es Salomón. Y no es que estén 100% mal, pero tenemos que aclarar eso y tenemos que corregir esa mala interpretación. No es que ellos estén 100% mal, pero tampoco están 100% bien. Vamos a leer ahora 2 Samuel 7, del 8 al 16. Si usted la puede buscar, búsquela, porque esto es importante que lo entendamos. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará caso.
Escuchen, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciera el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ¿quién? De David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí entonces vamos a tener que interpretar estos textos, porque estos textos no simplemente se pueden leer ligeramente sin entender el mensaje que Dios nos transmite por medio de estas palabras. Porque los teólogos dicen muy fácil, eso es Salomón, y como ya todo está interpretado. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Me perdonan, pero si usted es un teólogo, un maestro, y usted hace lo mismo, y usted no va a profundizar en lo que el texto no se está revelando con esas expresiones, y ya esto yo lo busqué en el texto hebreo, porque ustedes saben que yo tengo una aplicación interlineal con el texto hebreo en original y en el texto griego en original. Vamos a interpretar este pacto que Jehová hizo con David. Vamos a descubrir el misterio que oculta este pacto. Voy a ir escudriñando texto por texto con el objetivo de que nos revele esa verdad que oculta. El verso 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé detrás del redil, detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. En otras palabras, que el único que ha sido escogido por el Señor Todopoderoso para ser príncipe de Israel. ¿Por qué príncipe? Porque príncipe es el hijo del rey. Y antes de continuar, es necesario que entendamos lo que el texto nos revela. Es importante entender, y ya esto yo lo he dicho 100 veces, por así decirlo, que cuando la escritura habla de Israel, esta terminología simboliza pueblo gentil. O, para ver si lo entendemos mejor, se refiere a la naturaleza humana, o a la serpiente o a la bestia, porque ya eso yo lo expliqué en estudios anteriores. Usted dirá, ¿de dónde usted saca eso, hermano? ¿De dónde usted saca esa información? Pues de la escritura. Pregunto, ¿quién luchó con Jacob? Jacob luchó con un varón, con un Ish. No dice que luchó con un ángel, con un malak. Dice con un varón, una persona con identidad. ¿Cuál fue la causa del cambio del nombre? La causa fue que el varón fue vencido por Jacob. El nombre de Jacob le fue cambiado a Israel. Y este cambio de nombre es importante que todos entendamos. Cuando en la escritura hay un cambio de nombre, este cambio simboliza el reconocimiento de un nuevo carácter en esa persona. Conciencia de que es una nueva persona. No es que en la persona ese carácter es nuevo,
sino que ese carácter se manifiesta desde su interior, debido al nuevo nacimiento en ella. Jacob experimentó un nuevo nacimiento. Y para poder experimentar un nacimiento, su naturaleza humana pecaminosa debe de morir. ¿A quién representa este varón? Este varón representa precisamente a la naturaleza humana de Jacob. Entonces, si representa la naturaleza humana de Jacob, ¿dónde ocurrió esta lucha? Esta lucha ocurrió en la mente de Jacob, en la conciencia, en su interior, en la mente. Es decir, que la conciencia de ser en Jacob vence a la naturaleza humana de ella misma en Jacob. En otras palabras, que Dios en Jacob vence a la serpiente, a la bestia o a la naturaleza humana de Jacob. Si usted entendió esto, lo felicito. Ahora bien, ¿a quién le fue cambiado el nombre? Definitivamente no fue al Jacob interior, la conciencia, sino que el nombre le fue cambiado al Jacob de la naturaleza humana, esa serpiente, a esa bestia que ahora se llama Israel. Vemos aquí un cambio de poder. La naturaleza humana que dominaba la conciencia de ser en el ser humano, ahora la conciencia de ser en el ser humano es la que domina la naturaleza humana. Jacob es el primero en experimentar el nuevo nacimiento. Por tanto, ese nuevo nacimiento en Jacob es tipo o figura del nuevo nacimiento en nosotros. Es por esta razón que Jacob en la escritura es tipo del Mesías, o más bien de nosotros, la iglesia. Búsquenlo en la Biblia. Esto yo no lo invento, amados. Lo que pasa es que si nosotros continuamos leyendo 2 o 3 textos de la Biblia, porque es el que nos gusta y es el que nos entretiene y es el que nos conviene, y usted deja todos los demás, en esos textos que usted deja todos los demás, es ahí donde está la verdad y no está llegando a su corazón. Por tanto, amado, si nosotros no logramos entender quién es Israel en el antiguo como en el nuevo pacto, entonces no hemos entendido nada de esta historia. Pregunto, ¿por qué David es escogido para reinar a Israel o sobre Israel? Porque David, dentro de este contexto, y oigan, por favor, entiendan, David dentro de este contexto es figura de Yahweh, es figura de Jehová, que viene siendo el mismo nombre de Jesús. Ambos significan yo soy la salvación. Es por esto que muchas veces nos encontramos a David en los Salmos, por ejemplo, hablando en primera persona o en tercera persona. A veces usted no, pero ¿de quién habla David? ¿Habla de él o habla de Dios? Es el mismo. Esto es una teología profunda que nosotros debemos de analizarla cuando escudriñamos las escrituras y cuando leemos la escritura. Es por esta razón que a Jesús, la naturaleza humana, se le llama hijo de David según la carne y es hijo de Dios según el Espíritu. Para no entendernos mucho más, ya sabemos que Israel y la razón, ya sabemos quién es Israel y la razón por la cual David fue escogido para reinar sobre Israel. David simboliza la conciencia incondicionada de ser en Israel. E Israel simboliza la naturaleza humana, la cual es reinada por la conciencia de ser en la naturaleza humana. Dios o David. Y aunque eso no es un hecho en todos, por lo menos es un hecho en nosotros
que éramos antes Israel y de Israel nos sacó, nos santificó y ahora sí la conciencia de ser en nosotros, que es el Padre, domina sobre esta naturaleza humana. Por lo menos eso es la idea de lo que es el Evangelio. Si eso no es una realidad en su vida, pues entonces usted debe de corregirse. Si usted no entiende esto que dije, pues usted tiene que reescuchar este audio, este video las veces que sea necesario hasta que usted incorpore en su conciencia todo esto. Verso 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y de delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande. Así que Dios ha estado con David en toda su vida. Y delante de David Dios ha destruido a todos sus enemigos. Ya eso, no voy a entrar en eso porque ya eso nosotros lo hemos visto, por lo menos en lo que es en el contexto literal lo hemos visto. Y es en el espiritual como también en el literal. Vamos a enfocarnos en que le ha dado nombre grande. ¿Qué significa nombre grande? ¿Qué acabamos de decir referente al nombre? Este nombre grande simboliza Yahweh. Yo soy la salvación. Hablamos que el carácter del Padre está en él. Es por esto que dice que le ha dado grande nombre. Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús o el Mesías es el Señor, para gloria del Padre. Como el nombre de los grandes, o mejor dicho, de los Gadol, porque así es como está escrito en hebreo, que hay en la tierra. Esto significa que el nombre de David va a ser grande en tamaño, en todos los aspectos, entre estos nombres grandes que hay en la tierra. Esto es lo mismo que encontramos en Filipenses, como lo acabo, que el Padre exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es decir, un carácter que reina sobre todos los demás caracteres. Eso es así. Yo sé que esto es un poquito complicado para que lo podamos entender, porque cuando hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando del carácter del Padre en Jesús. Y hablamos también del carácter del Padre en nosotros. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos orando con la autoridad delegada del Padre en nosotros, que es Jesús. Si usted no lo sabía. Además, verso 10, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. ¿Qué significa que habite en su lugar y nunca más sea removido? Esta expresión simboliza que la naturaleza humana en aquel grandioso día será restaurada, será ordenada y será llena de la gloria del Padre. Y aquí voy a hacer un poquito de alto. Yo sé y entiendo que en nuestra teología, una teología que dicho sea de paso no está con base en la Escritura. En nuestra teología, los grandes teólogos y eruditos enseñan que solamente nosotros, la iglesia, vamos a ser salvos. Pero el texto, la Biblia, hace promesas de salvación a nosotros, sí, claro, tampoco, aparte de que nos da promesa de salvación, pero esa salvación tenemos que entenderla porque nos han vendido una salvación dentro de otro contexto que no es el contexto bíblico. Somos salvos de la ira porque hemos obedecido, pero tenemos que considerar que aparte de esa promesa de salvación para nosotros, también hay una promesa de castigo para nosotros.
porque la iglesia también es una iglesia desobediente. Pero además de eso, que estamos representados en lo que es Jerusalén, cuando hablamos de Israel, hablamos, ¿verdad?, de las 10 tribus del norte que representan a toda la humanidad pecadora en este contexto. Hay una promesa de restauración, hay una promesa de salvación. Que ellos no hayan querido recibir al Mesías como el Dios Todopoderoso prometido en la Escritura es una cosa diferente. Por eso ellos van a recibir castigo. Pero al final dice el texto en todos los profetas, amados. No en uno, no en Oseas, no en Ezequiel, no en todos los profetas habla de una restauración de Israel, pero esa restauración no se refiere al Estado de Israel actual, se refiere a toda la humanidad gentil. Claro, para que ellos puedan recibir eso, tienen que pasar por el fuego. Pero yo no voy a explicar eso ahora. 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y aunque pudiésemos entender que el Padre se refiere a los jueces de Israel, aunque sí pudiésemos entenderlo, sin embargo, el mensaje es para los que van a ser facultados para juzgar a las 12 tribus de Israel. Se lo encuentra en Apocalipsis. Vamos a ser facultados. También Mateo y Lucas lo revela. Cuando el Señor dice, ustedes tienen 12 tronos que se van a sentar ahí para jugar a las 12 tribus de Israel. ¿Se referirá eso a los 12 apóstoles solamente? ¿En quiénes estamos nosotros incluidos? ¿Qué representan los 12 apóstoles? Representan al total completo de toda la iglesia, porque es el reino. A ti te dará descanso de tus amigos. Es por esta razón que le dice a David que a ti te dará descanso de todos sus enemigos. ¿Cuáles son sus enemigos? ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son mis enemigos? El enemigo mío no es el hombre. El enemigo mío es lo que domina la conciencia, primeramente mía, y la que domina la conciencia del ser humano. Los enemigos son todos esos pensamientos que nos tenían esclavizados. Todas esas creencias erradas, creencias religiosas como nos han esclavizado, torcidas, depravadas, todos esos conceptos errados que tenemos de nosotros mismos y del prójimo y también de Dios. Todo eso son nuestros enemigos. Y dice que Dios le ha dado, te daré descanso de esos enemigos. ¿En qué momento? En el momento en que la redención de nuestro cuerpo vengan, porque la serpiente es el cuerpo, la naturaleza humana. Ese es nuestro enemigo que nos genera concupiscencias y nos lleva muchas veces a pecar y a desobedecer al Padre. Asimismo, te haré saber que Él te hará caso. Y con este texto vamos a terminar esta segunda parte del estudio, porque ya vamos casi por 1 hora. Y asimismo Jehová te hace saber que Él te hará caso. ¿Qué significa eso? Aquí vamos a tener que ponernos el traje de buzo, porque esta es una verdad que se encuentra muy en lo profundo. ¿Qué significa que el padre le hará caso a David, al hijo? ¿Quién es el hijo? ¿De quién habla el padre? ¿De David interior o de la naturaleza humana de David? Vamos a buscar el texto o el contexto en el que el Padre habla. Y está aquí mismo, ¿verdad? El verso 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. En otras palabras, cuando la naturaleza humana de David duerma o muera como nosotros lo entendemos. Y esta cuestión de la muerte es otra interpretación incorrecta que tenemos. Cuando esa naturaleza humana de David muera, entonces el Padre le hará una casa nueva, es decir, un cuerpo nuevo. Nos hará un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ese cuerpo nuevo es el Jesús
o es el cuerpo de Jesús resucitado. El hecho de que el Padre le diga a David, el cual es el mismo Padre, que le hará un cuerpo nuevo, se refiere a que David, que viene a ser el verbo, la palabra o la ley, por cuanto es rey, se encarnará en la naturaleza perfecta de Jesús. Y recordemos que cuando la Escritura habla de David y Jesús, habla de nosotros que hemos venido a ser el templo del Padre. Y yo espero que ustedes estén entendiendo esto. Y yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará el reino. Ahora bien, ¿a quién se refiere el Padre? Si analizamos el contexto, el Padre se refiere a un hijo del linaje de David. Juan 7:42 dice, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías. La pregunta entonces, ¿qué es linaje? El linaje se refiere a la descendencia de una persona, trazando sus ancestros y sus descendientes. Un hijo directo no es un linaje en el sentido de cómo la Biblia lo establece. Salomón es hijo directo, no es linaje. Por tanto, este hijo hace referencia a la promesa de la simiente hecha a Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones gentiles. Ese hijo es Jesús. Pero tenemos un problema, porque ese hijo a la misma vez es también Salomón. Y aquí entonces es donde se nos complica la cosa. Es aquí donde la puerca retorció el rabo, como muchas veces me gusta decir. Pero este Salomón lo continuamos explicando un poquito más tarde. Y todavía tenemos tiempo. No. Vamos a dejar, porque nos falta todavía explicar el verso 13 y de ahí en adelante, pues entonces entramos en el conocimiento, porque ahora hemos descubierto que ese mismo hijo del que habla de Jesús y de Salomón a la misma vez. Ahora nosotros tenemos que discernir quién es Salomón y quién es David. Porque uno es hijo de las entrañas y de quién es hijo Salomón entonces. Vamos a eso, lo vamos a estudiar en el próximo video. Bueno, vamos a parar hasta aquí. Bueno, yo lo que quiero con esto, amado, es que el objetivo de estos, y si usted es una persona que interpreta la Biblia, usted es una persona que quiere aprender a interpretar la Biblia, aparte del curso que tenemos, hoy usted ha aprendido a cómo interpretar los textos. Así que yo lo que voy a hacer con esas clases es darle herramientas para que usted vea cómo se logra usted buscando aquí, buscando allá, cómo usted analiza, cómo usted piensa, cómo usted medita y busca las referencias. Entonces usted monta el escenario. Pero ya hemos visto por la escritura, texto por texto. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, si nosotros no le dedicamos el tiempo necesario a escudriñar las escrituras, nos estamos perdiendo de lo mejor de la vida. Porque déjeme decir una cosa, la sabiduría de Dios es mejor que el oro y la inteligencia mucho más que la plata. Así que en este día, mi consejo es escudriñemos las escrituras. Ya hemos visto en parte, porque todavía no hemos descubierto la verdadera identidad de Salomón, porque en el próximo estudio aparece una reina llamada de Sabá, que juega un papel extremadamente importante en nuestra historia, porque recordemos que todo lo que es el Antiguo Testamento es presagio del nuestro.
Todo el Antiguo Testamento es profecía para que sea cumplida en nosotros. Esto es importante que lo entendamos. Yo sé que sus maestros, sus líderes, sus eruditos, sus teólogos dirán todo lo contrario. A mí no me interesa si sus teólogos dicen que yo estoy mal o estoy bien. Usted es el que tiene que buscar las escrituras, porque nos han enseñado siempre a obedecer todo lo que escuchamos sin cuestionarlo. Inclusive usted debe de cuestionar todo esto que acabo de explicar. Comparta este estudio con todos sus amigos, con todos sus familiares, con todos sus hermanos en las redes sociales, porque esta información debe llegar a todo el mundo. Usted tiene que convertirse en un embajador de Cristo, porque para eso fuimos nosotros llamados, a ser colaboradores de la obra de Cristo. Este mensaje no llega al mundo sin usted. Si usted no comparte este video con todo el mundo no se puede enterar, ni las demás iglesias se pueden enterar. Yo hago el esfuerzo de, como ustedes saben, yo trabajo, tengo muchas cosas pendientes que hacer. El tiempo no me basta, yo trabajo 8 o 9 horas al día y solamente pues dispongo de 2 o 3 horitas por la noche y a veces, ¿verdad? Los fines de semana ni siquiera salgo de mi casa, preparando, analizando y estudiando la escritura para poder traer un contenido bíblico para este pueblo del Señor. Si usted es una persona que no conoce a Cristo, si usted todavía no ha tomado el paso de arrepentirse y tornarse al Señor, hoy es el día perfecto para hacerlo. Hoy es el día que Dios ha creado para que nosotros nos deleitemos a nosotros mismos en Jehová. Hoy es el día para que nosotros reposemos del pecado. Todos los días es día de reposo del pecado. Gracias por su patrocinio. Gracias por permitirme llegar al corazón de cada uno de ustedes por medio del estudio de la palabra. Quiero informarles también que vamos a comenzar una serie de enseñanzas bíblicas. No de estudios bíblicos como tal, como que son estudios expositivos, pero vamos a comenzar a traer enseñanzas bíblicas, temas. Así, con el objetivo de que la iglesia también crezca, porque veo mucha deficiencia en algunas de nuestras congregaciones. Así que será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Recuerden, el objetivo de usted y de mí es para que tengamos vida eterna, que conozcamos al verdadero y único Padre y a Jesucristo, Él o a quien Él ha enviado. Somos una unidad del Padre. Usted es una unidad del Padre, yo soy una unidad del Padre, y cuando nos reunimos todos, somos el cuerpo de Cristo. Así que será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Chao.